¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarles en esta nueva conversación cívica desde el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España en México. Les saludo en nombre de mi querido Francisco Parra, director, de Aide Vázquez, directora de vinculación, y de nuestra coordinadora de medios y técnica, Diana Gamboa, la persona que hace posible esta conversación. Bueno, pues esta tarde, si nos está usted viendo en vivo, si nos estás viendo tú en vivo, tenemos un programa de lujo, absolutamente. Tenemos con nosotros al doctor Carlos Cerrejón, autor de una, déjenme decirlo, no lo va a decir él, pero yo creo que la obra más importante de historia de Morelos en la historia de México, que es este libro de Morelos, Revelaciones y Enigmas, que después vamos a presentar también, y de, bueno, una vasta obra. Después de la obra de Lemoine, déjenme decirlo así, es mi convicción, la obra de don Carlos Cerrejón por mucho la actualiza y la supera, y nos permite acercarnos a un personaje de la historia de México, justo en este día 21 de octubre, que está posterior al 20, que conmemoramos el encuentro de Hidalgo y Morelos, y previo al 22, que conmemoramos la promulgación del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocida como la Constitución de Apatzingán. Doctor Cerrejón, qué gusto. ¿Cómo está usted? Bien, muchas gracias. Y gracias por la invitación del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset. Gracias a usted por aceptar. Está usted en Zamora, ¿verdad? Aquí radicamos en Zamora. Fue usted presidente, ni más ni menos que del Colegio de Michoacán, esta egregia institución. Todas las instituciones, y sobre todo los colegios, el de la frontera norte se distingue por estudios en migración, y el de Michoacán, sin duda, por sus estudios, entre muchos otros, de historia. Es usted un historiador egresado de su doctorado de la Escuela de Altos Estudios de París, y bueno, pues un historiador muy reconocido. Muchas gracias por recibirnos, querido doctor. Bueno, le comentaba antes de salir al aire, quiero como coordinador de estas sesiones dedicar esta conversación con usted, doctor, que además me llena de muchísimo entusiasmo, a Leonardo González, un joven hoy de 16 años, que por lo menos hace 6 o 7 que yo lo conocí, tiene por héroe a Morelos. No a Superman o al Spider-Man o a Batman, que también es un poco mi héroe, sino a Morelos. Así que en la esperanza de que jóvenes como Leo, que además es un joven muy, muy aguerrido, que debe enfrentar y está enfrentado con éxito distintos problemas de salud, ojalá tengamos más jóvenes como él interesados en una personalidad y una persona del tamaño de Morelos que vamos a hablar en esta tarde. Déjeme empezar, querido doctor, distinguido doctor. Morelos, José María Morelos y Pavón, su historia en la historia de México. Entre otras muchas cosas, lo digo yo, para no poner esto en su ánimo ni en su voz, probablemente la persona, el personaje, el prócer, quizá debamos llamarlo así, más importante del movimiento de independencia. ¿Por qué? Porque además del padre de la patria, como conocemos a Hidalgo, que llamó a la guerra de independencia y reivindicó a Fernando VII, entonces rey, cautivo por la invasión napoleónica. Morelos en algún momento, ya nos corregirá usted o precisará, llamó a quitarle la máscara al movimiento de independencia y asumir que no se trataba de defender a un rey frente a la conquista de otro rey, sino procurar construir un nuevo país con un nuevo Estado. Y entonces Morelos llama ni más ni menos que a integrar un Congreso Anáhuac, que se reúne en Chilpancingo, y a promulgar una constitución que conmemoramos el día de mañana. Ya hablaremos un poquito sobre la relación de Morelos y la constitución de Apatzingán, porque, claro, siendo él el nutriente fundamental con los sentimientos de la nación, que además hay dos versiones, usted nos corregirá, tiene en su libro fielmente documentado. Después se aparta un poco más y deja al Congreso que haga su trabajo de manera autónoma, y al final de sus días reconoce incluso que
pues era una constitución que no era del todo adecuada porque no era practicable. En los procesos de Morelos eso declara. Este es Morelos, además un Morelos que es un hombre de carne y hueso y reconoce en estos procesos la paternidad sobre 3 personas, 3 hijos, 2 varones y una mujer, creo que 2 de ellos oaxaqueños, por cierto, como mi madre oaxaqueña, ya nos referirá usted. Bueno, vamos a hablar sobre este sujeto, este hombre, este personaje de la historia de México en medio de la Constitución, y yo quisiera que empezáramos por ahí. La Constitución de Apatzingán, ¿qué significado tiene para la historia del país? Obviamente la Guerra de Independencia y el encuentro entre Hidalgo y Morelos, situado en Charo, aunque algunos, sobre todo pobladores de Indaparapeo, si no me equivoco, reclaman la paternidad. Parece que en un lugar se conocieron, en otro lado fueron a comer. Pero en ese momento Hidalgo le indica o le da la instrucción, la misión a Morelos de liberar el sur. De ahí quizá, usted me corregirá, su casi obsesión por el tomar el puerto de Acapulco, a pesar de, como usted dice muy bien en su libro, pudo haber irse a la Ciudad de México y sin duda con la potencia que tenía el movimiento entonces, haberla probablemente tomado. El Morelos, hombre libertador, estadista, la Constitución, Hidalgo y Morelos. Para empezar, ¿qué nos cuenta de esto, querido? Bien, pues vamos pues a empezar a ver la entrevista en Indaparapeo. Sí, comenzó en Charo, donde Morelos le dio alcance a Hidalgo, porque él salió pues de sus parroquias Carácaro, Nocupétaro, rápidamente, cuando supo que su antiguo rector se había levantado en armas, y estaba confundido porque pues había decretos ahí de la Inquisición y del obispo que lo declaraban pues incurso en excomunión, etc. Entonces, con muchas dudas, corrió a buscarlo, ya no estaba en Valladolid, lo encontró en Charo, ahí comenzó la plática, y luego en el trayecto que está muy cerca, Charo de Indaparapeo, y en Indaparapeo comieron efectivamente, terminaron de platicar y se despidieron. Pero lo más relevante de este encuentro es que Morelos recibe la encomienda esta antes que otros muchos comisionados. Y eso hay que subrayarlo, porque primero en tiempo, primero en derecho. Y es que posteriormente Ignacio Rayón, que fue convocado después, él es el que instaura, pues, establece la Suprema Junta Nacional Gubernativa en agosto de 1811. Y Morelos, sin embargo, pues él reconoce la Junta porque considera que es importante legitimarla y coordinar los esfuerzos. Había muchos comisionados insubordinados que cada quien tiraba por su lado. Pero finalmente Morelos marca su distancia porque siente que Rayón no le quiere reconocer esa prioridad. Y Morelos, pues, de manera cortés y políticamente, digamos, durante bastante tiempo reconoce la autoridad de Rayón. Pero luego que vienen algunas diferencias entre los otros miembros de la Junta con Rayón, quieren involucrar a Morelos, pues Morelos se pone él en su lugar y de alguna manera le recuerda a Rayón, pues que él fue comisionado también por Hidalgo y antes que Rayón. De manera que esa entrevista tiene para mí ese significado importante. Y además, que Hidalgo en el momento de la entrevista le dijo que lo que se buscaba era la independencia. No la independencia relativa a la autonomía que llaman, no, es la independencia absoluta. Está el proceso de Mariano Jiménez y muchos otros datos que avalan esta tesis que yo vengo sosteniendo de que Hidalgo buscaba la independencia absoluta. Y eso fue lo que le dijo a Morelos, allí en Charo Indaparapeo. Entonces, por eso la máscara de la insurgencia, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el significado. Luego, en relación a
a la Constitución de Apatzingán. Esto ya ocurre mucho tiempo después, cuando la estrella militar de Morelos pues ya se ha eclipsado y cuando Rayón, aun cuando formaba parte del Congreso, ya no estaba allí, porque se le había encomendado pues cuidar Oaxaca, que la perdió sin disparar un tiro, como se dijo. Y luego se fue a Puebla a querer imponer ahí su autoridad y resultaron muchos conflictos, ¿verdad? Y algunas veces seguía invocando esto de que había sido designado por Hidalgo en Guadalajara, ministro universal. Pero como sea, ahí la Constitución de Apatzingán tiene su gran significado como la bandera que representaba las grandes corrientes de modernidad política en el mundo atlántico. Es decir, en las naciones de Europa, en las naciones de América del Sur y desde luego Estados Unidos. Y esas corrientes, pues lo que estaban proponiendo e impulsando de manera pacífica o con las armas en la mano, pues era la independencia y luego en la organización de los nuevos estados emergentes, la división de poderes, ¿sí? Los derechos del hombre y del ciudadano, las garantías individuales, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto está ahí en la Constitución de Apatzingán, y es su gran significado. Pero tenemos que tomar en cuenta que esa Constitución tiene dos partes, como toda Constitución. Una parte que le llaman dogmática, que son los principios, los valores más importantes, y luego viene la parte orgánica, la organización del gobierno, de esos tres poderes, etc., ¿no? Morelos, desde Chilpancingo, él elaboró efectivamente los sentimientos de la nación y con ayuda de Andrés Quintana Roo, un reglamento del Congreso. Pero ahí hay una gran diferencia. Juntando los sentimientos de la nación y el reglamento del Congreso, tenemos una especie de reconstitución de parte de Morelos. Así es. Frente a la Constitución de Apatzingán, que no tomaron en cuenta mayormente puntos fundamentales de los sentimientos de la nación, ¿verdad? Y sobre todo desecharon el reglamento, porque en el reglamento se establece un poder ejecutivo fuerte por los tiempos de guerra, al grado que Morelos pone ahí como un punto de reglamento que el poder legislativo le ministrará al generalísimo, que era él, que fue electo después del reglamento, los recursos que le pidieron de soldados, de gente y de armas y de todos los pertrechos. Esto da idea de que el ejecutivo era fuerte. ¿Por qué? Pues las necesidades de la guerra. En cualquier país se le dan incluso facultades extraordinarias a los presidentes, por muy democrática que sea la república. Y este Morelos lo entendió, pero los diputados, y ahí estaba todavía Rayón en Chilpancingo, ¿verdad? Reclamaron la soberanía, este morbo de la soberanía. Y giraron varias órdenes que limitaban ya el poder ejecutivo de Morelos. Y cuando dieron el zarpazo, pues fue a raíz de las derrotas de Morelos. Entonces, explícitamente desecharon el reglamento y se dieron a hacer la Constitución, en donde finalmente establecieron un poder legislativo muy fuerte y un poder ejecutivo muy débil. Eso es la Constitución de Apatzingán, con todo respeto. Sí. Entonces, y naturalmente, pues se vinieron las derrotas. Pero lo positivo, e innegablemente era también un arma política muy fuerte de la Constitución de Apatzingán, fue que en España, en la primavera de 1814, el mismo año de la Constitución, regresa Fernando VII, decreta la abolición de la Constitución de Cádiz y retorna el absolutismo. Así es. Un retroceso político
incluso a los ojos de muchos españoles que querían ya y que estaban bien con la Constitución de Cádiz, ¿sí? Y sin embargo, acá en México, no España, pues, en la América septentrional, América mexicana, se mantenía la bandera de la Constitución y sobre todo la parte dogmática, eso permaneció siempre. Los principios básicos, como dije, de división de poderes, ¿verdad? Los derechos del hombre, del ciudadano, las garantías individuales que giran en torno sobre todo, pues, a los puntos de libertad, de seguridad, de propiedad. Esto está muy claramente, y las obligaciones del ciudadano, etcétera. Y desde luego, la independencia del país. Cosa que Rayón siempre se estuvo oponiendo porque quería seguir invocando a Fernando VII. Pero justamente cuando retorna el absolutismo, se les cae la venda de los ojos a muchos que querían seguir invocando a Fernando VII. Pero la clarividencia de Hidalgo y de Morelos, desde un principio vieron que el punto era la independencia absoluta. Sí. Y desde luego que la misma Constitución, pues como consagró esa parte dogmática, es ya un gran valor. Es un gran valor. Es decir, no por la discordancia que hay con estos escritos de Morelos, ¿verdad? Vamos a menospreciar la Constitución, tiene un gran valor y estuvo funcionando de alguna manera, por lo menos en esa parte dogmática, que no hay que olvidarlo, sí, a lo largo de toda la lucha insurgente, incluso en su prolongación, hasta vísperas de la trigarancia, porque esos principios de la parte dogmática pues son sólidos. A lo que se refiere Morelos, que era impracticable, efectivamente, era a la parte orgánica. Orgánica, claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí se dice que para la elección de los diputados se tiene que hacer esto, por las juntas parroquiales, la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Para la designación también de los miembros de los distintos poderes se tiene que hacer una serie de pasos que no se fueron cumpliendo. ¿Por qué? Por las circunstancias de la guerra. Por eso era impracticable, ¿sí? Otro punto importante de la Constitución, ¿verdad? Y que Morelos dice que él tuvo parte en ello, es la parte final de la Constitución de Apatzingán, la que se refiere al juicio de residencia. ¿Qué significa eso? Que los funcionarios de los distintos poderes, al final de su mandato, eran sometidos a un juicio todos. Esto se hereda de las leyes de Indias, hay que reconocerlo, ¿verdad? Es en las leyes de Indias donde se marca que los virreyes, los oidores, etcétera, al final del ejercicio de su oficio, tienen que ser sometidos a un riguroso juicio. Bueno, a veces fue riguroso, en otras veces quizás por las circunstancias no tanto. Pero la Constitución lo retoma y Morelos dice que él colaboró en la Constitución muy poco, pero concretamente asegura que fue en lo último de la Constitución, que es el juicio de residencia. Entonces, lo más probable es que él haya propuesto eso. Aparte que también desde que empezaron a elaborarla, todavía cuando Morelos retenía el poder, él les pasó ejemplar de la Constitución de Cádiz y de otros proyectos, ¿sí? Pero lo que más echo yo de menos en la Constitución, en realidad en todas las constituciones decimonónicas de sello liberal, ¿verdad?, es el sentimiento número 12 de Morelos, el que aboga por una equidad socioeconómica. Así es. Como la buena ley es superior a todo hombre, los que dicten nuestro Congreso han de ser tales, que fomenten constancia y patriotismo, que moderen la opulencia y la indigencia, y que de tal manera se aumente el jornal del jornalero, que se destierre la rapiña, el robo, la rapiña y el hurto. Bueno, así. Entonces, ese sentimiento es lo más aportativo de los sentimientos de la nación de Morelos, la justicia social. Y que no se consideró sino hasta la Constitución de 1917. Y luego otras las constituciones del mundo. Pero las constituciones liberales, por lo mismo que son liberales, son individualistas, se abocan más a los intereses del individuo y a proteger las garantías individuales, etc. En cambio, ya esta apertura a la dimensión, pues, social y de equidad, en donde Morelos dice, pues, que no haya esos extremos
tan drásticos entre los muy ricos y muy pocos y los muy pobres y muchos, sino que se establezca fortalecer la clase media, efectivamente, que los pobres salgan para hacerse de la clase media y que los ricos muy ricos pues, se bajen también a una medianía razonable. De la que hablaba además con insistencia, ¿no? Por cierto, sí, yo pienso que en todo esto que usted nos hace favor de compartirnos, pues hay tantas ligas hacia nuestra actualidad en un pensamiento que fue en su momento revolucionario realmente. Y en este punto que usted señala de la versión, digamos, pues adoptada a los sentimientos de la nación, pero usted en su libro recuerda que hay otra versión de los sentimientos de la nación, donde Morelos además agrega a este sentimiento 12 que usted buenamente nos recuerda, aquel otro donde indica que, bueno, que el sistema de justicia tiene que operar de tal manera que todo aquel que se queje con justicia encuentre un tribunal que lo proteja y lo ampare frente al fuerte y el arbitrario. Entonces, sí tenemos por un lado a un Morelos independentista, junto con Hidalgo, independencia absoluta y no como Rayón y su reivindicación pues a ultranza de Fernando VII, pero también un Morelos con una perspectiva social que usted nos acaba de indicar y justiciero en un término simple, llano y desde luego muy amplio del término. Yo creo que ahí está en buena medida la riqueza. Cierto, después usted nos documenta en su libro, quizá, déjenme interpretarlo así, por ese sentido de respeto que tenía Morelos, al final de cuentas, por las instituciones que iba creando, deja que el Congreso, además que, bueno, pues él estaba batallando literalmente en la línea de la guerra de independencia, deja y va protegiendo al Congreso, pero deja que el Congreso haga su trabajo, se aleja un poco, ocurre lo que usted nos dice, una constitución que la Apatzingán, que en su parte dogmática un poco, pero no asume esta parte sustantiva que usted nos está recordando tanto en el discurso original y el segundo discurso o el planteamiento de los sentimientos de la nación. Y voy a un tema que me interesó mucho en su libro. Estamos hablando con el doctor Carlos Cerrejón, autor de este libro, que ahorita Diana nos pone en pantalla, entre muchos otros, de Morelos, Revelaciones y Enigmas. Y hay algo que a mí me llamó mucho, varias cosas, bueno, todo el libro, desde luego, es una delicia, son 700 páginas, se leen con un gozo inaudito. Pero hay algunas partes que me interesa resaltar sobre el tema del gobierno y del buen gobierno. Usted refiere, lo voy a decir incluso en su página 97, que López Rayón habría solicitado a Morelos la elaboración de un reglamento del buen gobierno que debiese tomar, digamos, arranque en Tetela, en noviembre, el día 24 de noviembre de 1811. Estamos pensando en el arranque, casi, bueno, un año, del movimiento insurgente y esta petición a Morelos de elaborar un reglamento del buen gobierno. Y después, como usted bien señala, el reglamento del Congreso va mucho más allá, sobre todo en la división de poderes y en este concepto, digamos, democrático, que ahora le diríamos, entonces tenía otro significado, pero democrático de control hacia el ejercicio de gobierno. Y otra cosa más, querido doctor, muy en el tono y de buena parte de nuestro auditorio, de nuestros intereses, o de puntos de interés, hay una relación, una referencia en su página, ahora verá, en la página 355, sobre un decreto que hace efectivo Morelos, que lo promulga el 25 de octubre del 15, si no me equivoco, y dice: cualquier individuo, sin excepción alguna, tiene derecho a formar planes, hacer reparos y presentar proyectos que ilustren al gobierno en toda clase de materias. Quizás sea estirar demasiado la liga, pero aquí hay un vínculo no solamente con el control del poder desde el poder, la división de poderes, sino también sobre la participación, ahora le diríamos participación ciudadana, ¿no? Poder cualquiera puede plantearle al Congreso asuntos.
¿Qué nos comenta sobre esto, querido doctor? Sí, mire, bueno, varias cosas. A ver, ya en los sentimientos de la nación, se dice que para formular las leyes se haga junta de sabios, que haya participación ciudadana, pero no. Para esto de las leyes sí se necesita gente que conozca. Claro. Acá se está viendo de cualquier ciudadano para reclamar justicia. Esta es otra cosa, aunque va en la línea pues de la participación ciudadana. Pero está esa participación ciudadana muy importante y sobre todo en el reglamento para la designación, porque el reglamento también se refiere al Poder Judicial. Y Morelos dice que los miembros del Poder Judicial, que sean 5, van a ser designados no por el Ejecutivo ni por el Legislativo, sino por gente, digamos ahora, de los ciudadanos, que también sean sabios y virtuosos, ¿no? Es otra participación muy importante, porque no habla naturalmente ni de partidos políticos ni nada, ¿no? Sino son ciudadanos muy respetables por sus conocimientos y por su honestidad. Entonces, ellos son los que van a designar a los 5 miembros del Poder Judicial, del Supremo Tribunal de la Insurgencia. Entonces, ahí también tenemos un punto de mucha importancia. Ahora, quiero referirme también en abono de la conducta de Rayón, que esta cuestión de la invocación de Fernando VII la hacían también, ¿por qué? Porque el levantamiento de Hidalgo, que no instituyó ninguna instancia, aunque habló pues, estando en Valladolid, la segunda instancia, hagamos un congreso de ley sobre benéficas, pero cuando tuvo oportunidad en Guadalajara, no lo hizo, sino nada más reformó un poco la audiencia en cuanto a su composición. Pero los insurgentes y Rayón, que era abogado, veía que en el mundo, en el ámbito internacional, se podría ver la rebelión de Hidalgo como una sedición. Una sedición es un levantamiento injustificado. Sí. Sí. Unos revoltosos. Sí, sí. Entonces, y desde el punto de vista moral, ético, pues también es reprobable. Y la única forma que vieron, dado que Fernando VII no estaba en España, sino estaba cautivo allá con mi papá en Francia, pues entonces vamos, como las juntas de España, pero vamos a no reconocerlas, sino ser nuestra propia junta. Y como ellas lo hacen, nosotros también vamos a invocar a Fernando VII. De tal manera que nuestro levantamiento no va a parecer como una sedición, sino como algo legítimo, porque seguimos invocando al rey. ¿Sí? Y además, otra cosa en abono también de la conducta de Rayón, el mismo Morelos llegó a decir ya años después que por desgracia mucha gente, pueblo inclusive, tenía en más, apreciaba más una moneda de cobre con la imagen de Fernando que una de plata con las armas de la América mexicana. ¿Por qué? Porque la veneración al rey casi era una veneración a un personaje del cielo. Así se lo habían inculcado durante todos los siglos del coloniaje, ¿verdad? A través de ceremonias, de sermones, de escritos y demás. El rey es bueno. El rey está más, y el rey es el que autoriza, inclusive el que sanciona la propiedad de la tierra. Las cédulas reales, las mercedes, etcétera, las composiciones, todas tenían que ser suscritas por el rey. Todavía Emiliano Zapata sacaba cédulas regias para su reforma agraria, porque estas tierras son Pakistán desde el tiempo del rey. Entonces, esa veneración al rey hizo que efectivamente dentro de la insurgencia
hubiera las dos tendencias y las dos opiniones desde un principio. Porque la misma conspiración de Querétaro no maduró, abortó, la descubrieron. Y no se habían puesto de acuerdo ni en los fines ni en los medios. De tal manera que Hidalgo quería la independencia absoluta y Allende quería la invocación de Fernando VII, efectivamente. Así es. Y luego sucede lo mismo con Morelos y con Rayón. Entonces, sí hemos de decir que en la insurgencia, si bien es cierto que estos dos grandes caudillos querían la independencia absoluta, dentro de la insurgencia y de la dirigencia de la misma insurgencia había el otro punto de vista, que se siguiera invocando a Fernando VII, y tenían sus razones, como estoy diciendo. Nada más que en un momento dado, con la vuelta de Fernando VII, ahí se vio claro por dónde iba la monarquía, por el mismo absolutismo. Así es que claro, esto conviene precisarlo. Y también quiero mencionar un poquito sobre esos segundos sentimientos de la nación. Sí, por favor. Estos sentimientos corresponden a un recuerdo que tenía Andrés Quintana Roo y que se la comunicó luego a Guillermo Prieto, que es el que lo transmite. Y es que en la víspera de los sentimientos que fueron leídos sobre el texto escrito por Morelos, que fueron leídos por Rosáins, pero la víspera en la noche, Morelos mandó llamar a Quintana Roo y le dijo: señor, mañana quiero comunicar esto. No le leyó ningún papel, sino que caminando en la habitación donde estaban, le fue diciendo esos sentimientos que luego en el recuerdo de Quintana Roo se plasmaron y que en gran parte corresponden a los sentimientos escritos de Morelos, ¿verdad? Pero también existen pues unos sentimientos nuevos y sobre todo le faltan muchos de los sentimientos escritos a ese recuerdo de Guillermo Prieto. Hay otro sentimiento también muy importante que tiene que ver con la equidad y con la justicia social. Dice que los hijos del labrador y del barretero se eduquen igual, con las mismas ventajas y circunstancias, etcétera, que los hijos del rico hacendado. Así es, Entonces es otro de los sentimientos nuevos y que seguramente Morelos sí los dijo, pero en el momento de escribirlos con tantos pendientes que tenía, pues ya no se incluyeron, pero están en el recuerdo de Quintana Roo, que fue testigo presencial. Así es, esta parte me interesa muchísimo porque, y qué bueno que usted lo resalta, doctor, es esta nutriente. Sí vamos a hacer un nuevo país, sí vamos a hacer un Estado, vamos a crear una constitución, pero con un sentido, con un contenido de compromiso social, justiciero. Déjeme seguirlo con todo respeto, doctor, justo en estos otros sentimientos que, fíjese, Guillermo Prieto, ni más ni menos, recoge con Andrés Quintana Roo. Se dice que después están también reflejados en los sentimientos, en los 22 sentimientos que conocemos todas y todos. Recordará usted, dice: quiero que hagamos la declaración que no hay otra nobleza que de la virtud, el saber y el patriotismo y la caridad, que no es racional ni humano ni debido que haya esclavos, pues el color de la cara no cambia el del corazón ni el del pensamiento. Y pienso que este está, entre muchos otros en el sentido justiciero, vinculado con el sentimiento 15, que dice que la esclavitud se proscriba para siempre, y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Sí, mire, sobre este punto hay que precisar lo siguiente. En realidad, los sentimientos de la nación tienen sus fuentes, sus antecedentes, ¿verdad? Y entonces, estos puntos ya venían desde antes. No se ponen por primera vez aquí en esta segunda versión de los sentimientos ni en la primera, sino que el propio Hidalgo fue el primero que hizo la abolición de la esclavitud. Eso está muy claro, ¿verdad? Lo ordenó a los comisionados, uno de los puntos fundamentales en la agenda que les ordenaba verbal o por escrito era la abolición de la esclavitud.
¿verdad? Yes. Y luego Morelos, en el bando del aguacatillo, también hace la supresión de las distinciones de castas y de todo lo demás desde fecha muy temprana, muy temprana. De tal manera que estos sentimientos van recogiendo una tradición que se va gestando a lo largo de la lucha insurgente, ¿verdad? Entonces, hay que tomar eso en cuenta, no porque por primera vez se pongan en los sentimientos de la nación, sino que Morelos lo recapitula, lo corrige a veces, lo reformula y le añade otras cosas. De manera que esto sí es importante porque ya era una inquietud, digamos, si era una cierta conquista, ya la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Lo mismo la reducción de los impuestos, de la supresión del tributo, ¿verdad? De ciertos estancos o monopolios del gobierno, etcétera, ¿no? Eso ya venía desde antes. Sí es, y bueno, aquí tengo mis notas, pero no equivocarme, maestro y doctor. Este bando de Aguacatillo es del 17 de noviembre de 1810. Muy temprano. Casi lo primero, o de lo primero que hace Morelos ya, con el mandato de Hidalgo, de hacerse cargo de la liberación del sur. Y ciertamente hay todos estos antecedentes, y hay una conexión interesante entre lo que usted nos acaba de indicar, entre la parte orgánica del decreto constitucional de Apatzingán y la Constitución de Cádiz. Déjeme referir, por mi propia experiencia electoral, toda la parte electoral, propiamente dicho, es casi, corríjame por favor, pero es casi, digamos ahora, en un feo español, esos que ahora se acostumbran, en un copy and paste, ¿no? Se copió de la Constitución de Cádiz y se trajo al decreto constitucional. Pero hubo otras cosas también. Hay una referencia a la felicidad del pueblo, doctor, que si no me equivoco está desde Cádiz y que después el decreto constitucional de Apatzingán en su artículo 24 recupera, cito su libro en la página 606, que es una maravilla, que esto debería estar inscrito en todas las paredes de nuestras ciudades. Querido doctor, dice, la felicidad, estoy citando, la felicidad, estoy en la página 606, el segundo párrafo. La felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. Y fíjese usted, la íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Oiga, hablar de felicidad ahora parece como una cosa trivial, pero ¿en qué momento dejamos de pensar en que esto de la vida en común, de la política, de hacer una independencia, tiene que ver con la felicidad de las personas al final? Así es, así es. Bueno, sobre este punto, sí, esto está tomado de filósofos del tiempo, pero inclusive hay una nota ahí en lo último que acabo de leer, que sirvió para que la Inquisición formara procesos modernos. No más. Porque la Constitución, cuando cayó en manos de los inquisidores, la tacharon, pues, que contenía doctrinas heréticas, etcétera, etcétera. Y como Morelos, la juró, como Morelos la promulgó, entonces ahí vieron la oportunidad. Y el punto está en esta que parece una exclusividad, fíjese. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Así es. Entonces, eso parece negar la trascendencia del hombre y de las sociedades. Es decir, porque esto es meramente inmanente. Sí. Y negaría en ese caso, ¿verdad?, el valor trascendente de lo religioso y la dimensión religiosa del hombre y de la sociedad. Por eso. Son resonancias del Besio, un filósofo. De aquel modo, placer y dolor serán siempre el único principio de las acciones del hombre y el único fin de la vida es el goce sensible. Entonces está esta inmanencia, pero
En realidad, los inquisidores lo hicieron de muy mala fe, porque los primeros artículos de la misma Constitución y de los sentimientos es: la religión será la católica sin tolerancia de otra alguna. Entonces hay que entender esto pues a la luz de ese principio fundamental, ¿verdad?, que está por encima y que da la llave de interpretación de todo esto. Y en ese sentido, como hay que entender este artículo de la Constitución, es que efectivamente es el único fin de las asociaciones políticas en cuanto a políticas. Claro. No de la sociedad en todas sus dimensiones, sino nada más en el aspecto político. ¿Ok? Con eso. Pero obviamente, si hay mala fe, pues se va a interpretar en sentido restrictivo. Sí, bueno, desde que toman prisionero a Morelos, corrígame, el 25 de noviembre, el 15, pues estaba claro que lo iban a matar, ¿no? Pero a diferencia de otros momentos de la historia nacional, no lo matan así nada más como así en caliente, dirían después en la época revolucionaria, ¿no? Mátenlo y luego averiguan. No, hubo algo parecido, doctor. A mí me quedó esa impresión de leer este libro y el de los procesos de Morelos. Hubo algo parecido a un debido proceso. Es decir, ya sabíamos que lo iban a matar. No, era una guerra y no era poca cosa, era la independencia de la América o de la España americana para la corona, ¿no? Tremendo asunto. Y sin embargo, y corríjame, recuerdo haberlo leído en su libro, a diferencia de otros procesos o de otros fusilamientos como el de incluso Hidalgo, aquí se cuidó de alguna manera, tuvo una defensa. Y usted nos habla de un joven que lo defiende, además lo defiende con gran destreza y habilidad y vehemencia, y Morelos es objeto de este debido proceso. Ahora, no es un proceso, son tres, bueno, son dos procesos que se subdividen en tres. Corríjame, por favor. El proceso de las jurisdicciones unidas, que es el proceso al Morelos civil, ¿no? Hombre, el señor se puso a dar, más o menos, pues, o sea, al poder secular, ¿verdad? Que está juzgando al revolucionario. La justicia eclesiástica en su condición de clérigo. Y la otra parte, que a todos nos da una especie como de horror, porque hemos visto hasta en exposiciones de museos los instrumentos de tortura del tribunal de la Inquisición, a la que, por cierto, Morelos decía que era una planta que Dios no había plantado, ¿no? Estos procesos, doctor, ¿qué nos cuenta de ello? Ya estamos casi por terminar y me da un poco de angustia, pero déjeme referirle algo. Ahora que hubo estas celebraciones sobre la batalla de Tenochtitlán, en un momento proyectan sobre la catedral tres imágenes, el de la corregidora, muy bien, y luego el de Hidalgo y el de Morelos, sobre la catedral de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que excomulgó y degradó en su condición de clérigos tanto a Hidalgo como a Morelos. Convérsenos un poquito sobre estos procesos y cómo diseccionan una personalidad tan compleja y variada como la de Morelos. Bueno, voy a empezar con esto de la excomunión. Obviamente que desde un principio, pues toda la insurgencia consideró, y con razones muy sólidas, que las excomuniones eran inválidas. Sí. Fueron dictadas por motivo político, nada más. Entonces, de hecho, ahí en la catedral, una vez que ya México se hizo independiente, en 1823, entraron solemnemente los restos de muchos de los próceres a la catedral y ahí quedaron sepultados por muchos años, ¿verdad? Con la honra de la misma Iglesia Católica. Lo que pasa es que la Iglesia Católica en la lucha insurgente estaba dominada por obispos peninsulares que le debían de alguna manera el ser obispos al mismo rey por el patronato. Entonces, eso es una cosa que hay que distinguir muy claramente. La Iglesia, bueno, pues la Iglesia sí, la Iglesia no. Entonces, fue esa distinción en el tiempo que hay que ser muy cautos, porque fueron los obispos, estos peninsulares, que estaban muy imbuidos de regalismo, el patronato llevado a sus extremos, que reprobaron la institución y se sirvieron, en connivencia con el gobierno civil, del arma de la excomunión. Pero muchos insurgentes desde un principio dijeron, las excomuniones no valen, y efectivamente no valían.
En algún caso, sí podemos decir que hubo excomunión cuando a clérigos se les mandó ejecutar, ¿verdad? Incluso sin hacerles juicio ni nada. ¿Verdad? Ahí sí les cayó la excomunión, pero en el caso de Hidalgo no, porque los clérigos que los maltrataron un poco, que no hubo ninguna ejecución, ¿verdad? Para que Abad y Queipo lanzara su decreto de declaración de excomunión, no que los excomulgara, declaró que había incurrido en una excomunión ipso facto por haber maltratado, pero lo que sucedió es que algunos de ellos se opusieron también violentamente, ¿verdad?, al paso de los insurgentes. Entonces, no. Yo tengo para mí que las comuniones declaradas por Abad y Queipo no tiene valor, por ningún motivo. Que después sí le pudo caer a Hidalgo en los asesinatos de Guadalajara, donde sí consintió él o mandó que fueran degollados también algunos clérigos. Ahí sí. Y además esa acción de Hidalgo no se explica moralmente por ningún lado. Que los horrores de la conquista sí, pero un pecado no se excusa con otro. Desde el punto de vista moral. Bueno, pero volviendo a los procesos, sí, efectivamente, mire, hay que distinguir. El proceso de las Comisiones Unidas se llama Unidas porque está la Iglesia y el Estado, efectivamente, pero cada uno juzgó por su lado, y cada uno tuvo su sentencia. Y luego está el de la Inquisición, aparte. Y aparte hay un gran interrogatorio de la Capitanía General, que es una extensión de alguna manera de la parte civil de Jurisdicciones Unidas. Entonces, en el caso de la Capitanía General, de la parte civil, ahí es donde finalmente lo condenan a muerte, por todos los cargos que le hacen y a pesar de la defensa. En el proceso eclesiástico, ahí no lo condenan a muerte, sino simplemente lo privan de todo beneficio, la degradación, etcétera, una serie de penas, pero no la muerte, al contrario. Le piden al gobierno civil que, a pesar de que está privado del fuero eclesiástico, que tengan clemencia y que no lo maten, sino que lo manden desterrado y lo demás allá. Sin embargo, en ese proceso hay un chantaje espiritual espantoso. Y es que dice ahí una cosita que no han tomado en cuenta muchos colegas por falta de conocimientos del derecho canónico. Y es que dice la sentencia de los eclesiásticos en un punto, que cualquier eclesiástico tiene la facultad, ¿sí?, de levantarle las censuras si el reo arrepentido lo pide. Sí. ¿Qué significa eso? Pues muchos han pasado por alto. ¿De qué censura se trata? Del excomunión. ¿Y qué significaba eso? Que si Morelos no se arrepentía de su opción revolucionaria, como estaba excomulgado, no le iban a dar un sacerdote en sus últimos momentos. Ese es un chantaje espiritual. Y brutal. Para brutal. Por eso Morelos, a pesar de que no firmó por escrito la retractación, yo tengo para mí que de labios para afuera, sí les dijo, sí, estoy arrepentido. ¿Por qué? Porque lo tuvieron de una presión espantosa. Él soportó hasta lo último, pero obviamente de puertas a la muerte. Y siendo una gente muy creyente, hasta la intolerancia. Y no tenía una esfera de cristal para saber el futuro de que iba a ser ni que México se iba a independizar. Él estaba viendo en ese momento el fracaso de la insurgencia en gran medida, a pesar de que había todavía elementos que seguían luchando y todo lo que se quiera, pero Morelos en ese momento, pues sí pienso yo que hubo esto. Ahora, lo que sí no nos debe de preocupar es que el proceso también se prolongó en ese interrogatorio de la Capitanía General para sacar la información de cómo estaba la insurgencia. Y hay una declaración del 12 de diciembre en donde supuestamente revela, lugares donde estaban los pertrechos, cuáles eran los principales caudillos, etcétera, ¿no? Y el doctor Lemoine dice, ahí ya Morelos, el pobre, ya no podía, etcétera. Bueno, yo lo que veo es que toda esa información que dio Morelos ya la conocía el gobierno virreinal. En cambio, Morelos no dio otra información,
que el gobierno virreinal desconocía, y sobre todo la protección a muchos de los guadalupes y muchos de los recursos que tenía la insurgencia en otros lugares, no los reveló. Reveló lo que ya sabía el gobierno virreinal. Entonces no hay por qué hacer mucho escándalo de esas declaraciones de... Y bueno, vamos ya a ir cerrando. Nos dice Leo que está con su mamá, Olga. Nos están viendo, muchas gracias. Qué maravilla compartir. En esta parte de la religiosidad y enfatizando lo que usted nos ha compartido, justo incluso usted nos dice en su página 600 que la referencia de Morelos, autorreferencia como siervo de la nación, está al mismo tiempo inspirada en el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Cuyo texto dice usted, bien conocido por Morelos, y cito, y llamándolos así Jesús, así mismo, Jesús les dice, sabéis que los que figuran como jefes de las naciones los tratan despóticamente, y los grandes entre ellos abusan contra ellos de su autoridad, cosa que estaba pasando en aquellos tiempos y nos pasa todavía de vez en cuando. No es así entre vosotros. Antes el que quisiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser primero será siervo de todos, puesto que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Esto inspiró la idea de decir, así es. Quiero epítete, soy el siervo de la nación. Porque así está tomado de ese evangelio, naturalmente. Bueno, muy bien. Estamos cerrando, querido doctor. Algunas cositas, se quedaron muchos temas, pero voy a referir tres. Si usted quiere hacer alguna mención sobre ello, detecto en su libro cosas actuales, ¿no? Allá hablé sobre la participación ciudadana. También el decreto, la disposición de Morelos sobre la República de Naturales en San Simón Xocoiltepec, en 1814, que le reconoce lo que ahora nosotros diríamos su derecho a elegir por usos y costumbres o por sistemas normativos internos. Se dice ahora. Otra cosa, la Junta, la Gaceta del Supremo Gobierno en 1815, publica un calendario, un manual para 1815 que, dice usted, es una plataforma de educación cívica para la insurgencia. Desde luego un propósito de generar una historia oficial, pero también de formar, de darle un sentido de identidad a los insurgentes. Y otro tema que es enorme, ya nada más lo refiero, en el sentimiento 22 y muchas cosas que se derivan del Morelos fiscalista, digamos. No era solo la justicia social, bueno, hombre, solo, esa es una gran plataforma, sino incluso también en temas tributarios, ¿no? Es decir, Morelos es mucho más que, digamos, bueno, hombre, los sentimientos de la nación serían suficientes. La batalla de Acapulco, Cuautla, era un genio militar. ¿Es cierto que Napoleón Bonaparte dijo, denme 3 Morelos y conquisto el mundo? ¿O es una broma de los historiadores o alguna persona, yo, fanático de Morelos? Bueno, pues yo me he dado la tarea de buscar cuándo comenzó este dicho sobre Morelos, pero comienza en el tiempo de don Porfirio. No hay documentos de la época que lo avalen. Ya. Entonces, pues sí, es una buena suposición. Amado Nervo también lo dice de alguna otra manera. Pero, mire, de lo que dijo, sí hay que resaltar la cuestión de los indios, sí, ¿verdad? Porque sí, la Constitución de Apatzingán, la igualdad, pero a veces esa igualdad trastornó a las comunidades indígenas, porque la igualdad de carácter meramente jurídico y en el marco del liberalismo no benefició a muchas comunidades, ¿sí? Porque les quitaron su organización interna propia. Yeah. Y la protección que tenían incluso de las leyes de Indias, pero los liberales lo vieron como un proteccionismo paternalista que había que quitar y que ellos también se modernizaran, etcétera, ¿no? Pero estamos viendo que eso conllevaba también la negación de su lengua y de muchos elementos de su cultura, y Morelos en eso es cuidadoso. Y dice, respeten a los indios, respeten sus leyes, sus costumbres, etcétera, ¿no? Entonces,
ahí también hay una salvedad en relación a esta igualdad que proclamaba el liberalismo. Y que él, en este caso que estoy comentando, traslada más bien en un sentido de respeto y reconocimiento a los procedimientos de las comunidades, ¿no? Y también la identificación con los pueblos que ahora diríamos afrodescendientes, querido doctor, el propio Morelos, ¿no? Puede considerarse un afrodescendiente, y el apoyo que tenía de estas comunidades, sobre todo en la costa, de lo que ahora es Guerrero, si no me equivoco, y que supuso un apoyo popular muy importante a los ejércitos que comandaba el general entonces Morelos, ¿no? Muy bien. Pero Bueno, estuvo muy en contra de la guerra de castas, ¿eh? ya no, desde Eso luego. sí, que no haya guerra de castas, que los negros y los mulatos y los pardos no se levanten a hacer guerra contra los blancos. Dice, porque eso sería lo peor que le puede pasar Así es. Exacto, este sentido humanista que contrasta, como usted dice, con el caso de Guadalajara e incluso el ajusticiamiento, digamos, de clérigos, y también, la matacera de españoles a cambio o en venganza de la captura y fusilamiento de un entrañable insurgente también muy cercano suyo, ¿no? Y que contrasta pues con esta visión del Morelos persona, que además tenía un cierto sentido del humor ácido, ¿no? Usted refiere a que le decía a los españoles, o a los realistas, ¿no? Le decía, bueno, venga, tírenme sus bombitas mientras yo escribo para que no me aburra, y le decía a los españoles, sigan inventando sus gobiernitos mientras nosotros hacemos un nuevo país. Morelos, padre de 3 hijos, que los reconoce, aunque hay documentos apócrifos que usted refiere en la parte final de su libro que dicen que hasta 7, pero él reconoce desde luego a Juan de Poncemo, luego célebre, usted nos corregirá, en su búsqueda de la, ¿cómo se llama esto?, del emperador en México, Maximiliano, José, hija de Francisca Ortiz, y una hija que no nombra, probablemente hija de Brígida Almonte, creo que es también la mamá de Juan de Poncemo, ¿no? Es decir, al menos 3. Y cierro con algo que me encanta, bueno, y un Morelos humano, que ya en fuga le dice a Bravo, vaya usted y escolte al Congreso, ya nos van a capturar aquí, no importa que yo muera, lo importante es que ya se constituyó el gobierno. Y a que lo apresa en fuga, que le dice, hombre, yo te conozco, ¿no? Estableciendo un contacto. Y todo lo que usted narra en la Via Crucis, digamos, de los... Y termino con algo, querido doctor, usted corríjame. Creo que era como muchos de las personas que le estamos escuchando, doctor, esta tarde, un asiduo al mezcal, ¿no? O al aguardiente, no sé. Hay este texto que dirige, lo tiene usted en la página 485, y que entre las personas aficionadas al mezcal en Michoacán circula con cierta frecuencia, que dice, señor administrador don Antonio Conejo, que creo que era su tío, muy estimado tío, voy sin una gota de aguardiente y sin una miaja de azúcar para mi gasto, por lo que estimaré me surta mi botija y me mande una roba de azúcar, aunque sean pedazos. Es de mucha necesidad que sin pérdida de instante, vamos que era de necesidad, sin pérdida de instante le remita a usted a Conejo un barril de aguardiente con una función que voy a hacer de orden del Supremo Gobierno. No, hombre, no era así para nada más cualquier cosa, era una orden del Supremo Gobierno, y el mismo que lleva el barril puede llevarme la botija y el azúcar, que de todo acusaré recibo. Ojo, con esta expresión. Queda encomendado al Tribunal de Justicia el suyo, don Cristóbal Magaña. A Dios que guarde a usted muchos años, que le deseo su atento servidor, y la rúbrica de Morelos. Así es. Muy bien. Pues, doctor, ¿alguna última consideración para cerrar esta espléndida conversación con usted este jueves de la Ortega? Pues vamos a quedarnos con el afán de la justicia social y de la equidad socioeconómica de Morelos. Pienso que es un valor de mucha trascendencia y de mucha actualidad. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Cerrejón. Pido una disculpa a nuestra producción porque olvidé referir nuestras maestrías que están ya abiertas y esperando que se incorporen. Esta es una muestra
Gracias, doctor, por ayudarnos a potenciar la actividad académica, de reflexión cívica, de construcción de democracia y ciudadanía que hacemos desde el Ortega y Gasset. Gracias a ustedes que nos escucharon, que nos enviaron sus mensajes, si nos vieron en vivo o en la mañana, en la tarde, cuando estén viendo. Saludos a todas y todos. Gracias, doctor. Gracias, amigos y amigas del instituto. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor. Qué privilegio tenerlo aquí.